motos, autos, casas, departamentos, inmuebles. Hablemos también, ¿por qué no?, de hipotecas. Hablemos de billetes, inversiones en Argentina, en el exterior. Hablemos de donaciones. Todo lo que tenga que ver con la situación patrimonial de una persona física como vos o una persona jurídica. En el día de hoy, en nuestro informativo semanal, vamos a estar hablando justamente de la situación patrimonial que es tan importante en la legislación de nuestro país. Con lo cual te invitamos a quedarte porque este video va a ser muy jugoso y hasta el final. Te damos, Diego, formalmente la bienvenida, no solamente yo, sino todos los que están acá atrás, que se siente el ruido de la gente que te dice: hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? En esta ocasión venimos en moto, ¿viste? Sí, esta vez venimos en moto, la seguimos teniendo, que si ponemos de vuelta la prendemos, que es uno de los, justamente, de los bienes de nuestro patrimonio. Yo nunca tuve una, pero me encantaría. Pero si la tengo, capaz que algún día tengo que pagar algo, no sé, vos me dirás. Sí, seguramente. Y ante todo, ponete casco. Sí, no, por supuesto, eso sí, no me queda duda que me tengo que poner casco. Bueno, Bueno, ¿qué tenemos? bienvenido. ¿Qué tenemos? No, muchas gracias, obviamente, todas las semanas. Nosotros vamos a hacer una presentación especial hoy con Javier, lo comentamos a nuestros suscriptores, que tiene que ver con una encuesta que nosotros mandamos en la semana, con un menú de temas, y ha salido ampliamente favorecido el tema de situación patrimonial, ¿sí? Correcto. ¿Y qué tenemos además de eso, Javier, hoy? Y además de eso, tenemos que ver algunas novedades que tienen que ver con lo que ha pasado en los últimos 7 días, con lo cual, antes de empezar con la situación patrimonial de los contribuyentes, estaría bueno que repasemos rapidito, algunas de las noticias que fueron importantes, porque el viernes pasado, cuando estaba publicándose el video semanal, justo a las 9 de la noche surgió la noticia de la prórroga del crédito tasa cero. No sé si querés agregar algo al respecto. Sí, por supuesto. Te cedo la Mira, con palabra. respecto a las novedades de los créditos a tasa cero, como vos decís, acordate que nosotros dijimos supuestamente, y eso fue como un anticipo de lo que podría venir después, y así fue. Sí. Lo que hicieron fue publicar, Javier, una decisión administrativa, la 963, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que lo que hizo fue hacer una postergación, una prórroga de la adhesión a crédito a tasa cero hasta el 30 de junio. Eso quiere decir que están dando 30 días más, con la posibilidad de que más solicitantes que lo necesitaran puedan adherirse al beneficio del crédito subsidiado. Y me gustaría también, ya que vamos con las novedades de crédito a tasa cero para ir cerrando este tema, Sí. comentarte que justamente hoy, Javier, se publicó la Resolución General 4732, donde establece un nuevo criterio de imputación de los famosos 3 pagos de cuotas del monotributo y de autónomos. ¿Te acordás que esto lo había puesto la 4708, que lo comentamos hace un par de emisiones atrás? Resulta que claramente, claro, tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque al extender la prórroga por 30 días, se vuelve a desacomodar los 3 pagos. Entonces establece un nuevo cronograma y vos podías encontrarte con una situación donde vos tenés sujetos que le hacen el primer desembolso, que es donde arranca el cronograma, en mayo, otros en junio, y ahora también puede haber alguno en julio que pueda entrar. Correcto. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que te diría yo, nosotros vamos a publicar acá, en el video, cuál sería el cronograma según de los distintos pagos de autónomo y monotributo, cómo se imputan según la 4732, que lo publicaron hoy, para que ustedes no tengan dudas cuáles les va a cubrir el crédito a tasa cero y cuáles son los que ustedes tienen que pagar. ¿Sí? Esa es la novedad, es a tasa cero, a crédito a tasa cero. Perfecto, genial. Y con respecto a lo que tiene que ver con la situación patrimonial, ¿qué te parece si empezamos con algunos conceptos? Dale. Dale. Sí,
Cuando hablamos de patrimonio, ¿sí? Vamos a hacer como una pequeña semblanza del asunto, ¿no? Porque, ¿por qué decidimos hacer este video y en realidad decidieron ustedes, los usuarios o los seguidores, a preguntarnos? Porque nosotros vemos en la realidad, Javier, que todo este tema de las cuestiones que tienen que ver con el sujeto monotributista y el autónomo en menor medida, los cuales son sujetos cuentapropistas o con una dimensión fiscal no como empresa, donde nosotros vemos muchas veces que se enfocan solamente en eso y se descuida un poco los efectos fiscales y financieros que tienen, el patrimonio que cada uno de esos sujetos pueden tener o no. Y cuando nosotros hablamos de los bienes o del patrimonio, hablamos de bienes por un lado y también de las deudas, pero básicamente de los bienes. Y dentro de los bienes, Javier, vos ahí tenés claramente que puede estar constituido en distintas especies, como lo que vos dijiste en la introducción: rodados, automóviles rodados, motos, lanchas, ¿sí? Sí, hay de Inmuebles de todo. todo tipo, inmuebles de todo tipo, saldo de cuentas bancarias, hay un montón de cuestiones, y eso en el país, con lo cual también tengo un espejo en el exterior, que tiene una situación especial. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto a nivel general es que el sujeto, ya lo vamos a ir viendo en el día de hoy, va a entrar a jugar con esto de cuál es la real capacidad económica que ese sujeto tiene para tener ese patrimonio. Y Correcto. acá es donde nosotros vemos que la FIP mete un puñal. ¿Por qué? Porque por un lado yo tengo el sujeto que es monotributista y quizás no tenga bien cubierto el círculo de la movilidad patrimonial, que yo le llamo. Y esa movilidad patrimonial, Javier, tiene que ver con el incremento del patrimonio, compro bienes, o bien con la disminución del patrimonio. Entonces me va a importar cuáles son los motivos por los cuales yo tengo ese movimiento patrimonial. Y sobre eso vamos a ir a estar hablando en parte de lo de hoy, ¿no? Y qué Totalmente. consecuencias y qué cosas pueden pasar. Totalmente. Yo te agrego para simple concepto, ¿no? El patrimonio, si lo queremos buscar en alguna definición, que hay un montón, una de ellas podría ser, como digo, ya lo explayó, sería como es un conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona física, como vos, que estás del otro lado, o una persona jurídica. Y si uno le busca, inclusive el origen histórico, podríamos llegar a encontrarnos que esto proviene del latín. La palabra patrimonio viene del latín patri, que significa padre, y monium, que significa recibido, lo recibido por la línea paterna. Entonces, a partir de ahí, te doy el pie a vos, Diego, y por eso al principio cuando hablábamos de todos los bienes posibles, ¿no? Pero no solamente bienes activos, también tenemos lo que tiene que ver con la contraparte, que es el pasivo, ¿no? Claro, tal cual, es lo que vos decís. Y justamente, ¿por qué? Porque el pasivo también me justifica algunas cuestiones, ¿no? Y para arrancar yo me gustaría ver esto de lo que yo digo que son indicadores. A Es ver. como un círculo, ¿no? A mí me salió cuadrado, ¿no? Parezco gallego, me salió cuadrado, pero en realidad es un círculo conceptual que tiene que ver entre la relación entre el ingreso, el consumo y el ahorro. Y entra a jugar esta cuestión. ¿Por qué, Javier? Porque en función de los ingresos que tiene un sujeto, yo tengo una teoría general económica que dice que, bueno, que todo va destinado a dos lugares, o al consumo o al ahorro. Y cuando hablamos del ahorro, hablamos del patrimonio, está clarísimo esto. Está clarísimo. Entonces, fíjense la importancia que tiene, en la mayoría de los casos, de ver si yo tengo la capacidad económica suficiente para yo poder establecer la conformación de ese patrimonio con los ingresos que yo fui obteniendo. Y acá es donde vemos. No es lógico Sí. que yo, por ejemplo, sea categoría C del monotributo y tenga, digamos, un incremento patrimonial muy grande. Sí. Puedo tenerlo, Javier. Yo después voy a dar algunos casos donde yo puedo demostrarlo, pero tengo que tener claramente plena conciencia de esta cuestión, ¿no? Entonces los indicadores son estos, ¿no? La relación entre el ingreso que obtiene el sujeto, el consumo, que está obviamente relacionado, si no es en todo, en gran parte de ese ingreso,
y el ahorro, que es el que me genera el patrimonio a través del tiempo. Bien. Si querés, cuando veamos el tema de los ingresos, vamos a dar algunos ejemplos a nuestros seguidores de a qué me refiero, ¿no? Bien. Lo que nosotros justamente vamos a abordar hoy, Javier, son los ingresos derivados de la actividad propiamente independiente. Y ahí es donde entran los sujetos interesados en el día de hoy. Totalmente. Porque son los monotributistas y los autónomos. Correcto. ¿Sí? También tenés ingresos derivados de un trabajo en relación de dependencia. También pudiste haber tenido la suerte de que, viste, te jugaste un billete al Quinisei y te ganaste los premios. Claro, te ganaste el premio. Sí. Como vos dijiste, y ahí te voy a pedir que me lo amplíes, puede ser por legado, herencia o donación. ¿Qué tenés para decirnos de eso, Javier? Bueno, sobre eso es importante que tengamos presente de que nosotros cuando hablamos de este concepto patrimonio, tenemos que pensar, por ejemplo, de la transmisión. ¿Cómo tenemos transmisión, por ejemplo, hablando de lo que es la intransmisibilidad del patrimonio, si queremos llamarlo de alguna manera? Tenemos transmisión mortis causa, que sería una de las que más ocurre, que es cuando el sujeto fallece, se extingue la personalidad titular del patrimonio, es decir, que el patrimonio se desvincula de la persona transmitiéndose a los herederos, ¿sí? Y que actúan como una extensión de su personalidad. Así, en la sucesión no se dispone sobre los bienes y las obligaciones del fallecido, sino sobre todo su patrimonio en general. Y en contraposición tenemos lo que sería la transmisión intervivos, donde quizás entra a jugar la donación, ¿no es cierto, Diego? Claro, y esto es muy importante, muy bueno, Javier, lo que vos decís, porque claramente estamos hablando ya de la movilidad patrimonial. ¿Cómo puede un sujeto tener movilidad patrimonial? Básicamente de dos formas. O porque tuvo capacidad económica suficiente para haberlo adquirido de la forma que fuese. Inclusive cuando vos pedís un préstamo para comprar tu casa o tu auto, es una forma legítima, que luego va a ser en algún momento cuando vos canceles ese préstamo, esa prenda o ese préstamo hipotecario, por decirte algo, ¿sí? Vos recién en el momento de la cancelación, porque a vos te prestan la plata, juntaste la plata y parte de la plata la pediste, cuando vos, la escritura está a tu nombre, ahí tenés el incremento patrimonial y lo tenés justificado con un ahorro propio, por ejemplo, y con una deuda hipotecaria, ¿sí? Claro. O bien, ese es un ejemplo, o juntaste plata, X, compraste dólares durante mucho tiempo y fuiste y después te compraste la propiedad. Obviamente todo dentro del circuito bancarizado, porque si no es lo mismo que nada. O no es que es lo mismo que nada, pero es riesgoso. Totalmente. O sea, aparte hay una cuestión que a mucha gente, yo lo veo porque lo observo, comentan la gente, algunos, otros también te lo transmiten de otra manera. Hay cierto temor, sobre todo cuando tengamos en cuenta cuando debutó nuestra parte hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente como que no accede a un contador para que lo pueda asesorar, ven que está ahí nuestra parte, comienzan a hacer clics y comienzan a ver que aparecen cuestiones vinculadas a bienes personales, que dice que vendiste o compraste un auto, aparece compra-venta de dólares. Entonces la gente de repente por ahí le llega alguna notificación, ¿por qué no? Entonces mucha gente no sabe, nos encontramos con dos tipos de perfiles. Perfiles que han heredado quizás por ahí algún autito viejito, algún techo hace varios años, o nos encontramos con un perfil que ya tiene eso y quiere incorporar más patrimonio, por ejemplo, porque quizás heredó dinero y bueno, quizás no todo está blanqueado y no existe un sinceramiento fiscal para poder tener un dinero oficial para poder gastarlo. Nos encontramos con gente que también no tiene patrimonio, pero ha logrado ahorrar y quiere adquirir patrimonio, ¿no? Entonces, lo digo todo esto porque en nuestro canal tenemos prácticamente cerca de un 70% que nos miran, que tienen la franja, que van de los 24 a los 56 años, más o menos. Nos siguen, pero hay más personas también, ¿no? De rangos etarios, pero tenemos un 70%, te diré que están entre 24 y 56 años, y justamente en esa época, ¿sí?, se genera, estamos en la mayor etapa de producción para poder generar.
No digo que los que están fuera de esos rangos no generen, por supuesto que uno puede generar, pero es importante distinguir estos dos perfiles, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Diego, al respecto? Sí, súper interesante lo que vos decís, Javier, porque justamente nuestra charla está enfocada en ese punto, ¿no? El monotributo tiene sus contras. El autónomo por ahí tiene más libertad. Fíjate que yo preparé 2 diapositivas que hablan esto del perfil, de los aspectos patrimoniales y los aspectos de consumos y gastos que pueden tener cada uno de estos sujetos. Si querés vamos a hablar de eso y después te hago yo un redondeo para amalgamarte todo lo que vos dijiste, que es sumamente valioso. Sí, ¿Por dale. qué, Javier? Porque en el caso del monotributo, que es un tema que algún día nos gustaría dar y lo vamos a proponer a nuestros usuarios, a ver qué seguidores, qué les parece, es Sí, analizar alguna vez con más profundidad las causales de exclusión del monotributo, ¿sí? Es sí, un tema pendiente, muy interesante, que también es tanto interesante como este. bien, Ten en cuenta que el sujeto monotributista tiene muy limitada la capacidad de ingreso, Javier. claro. Entonces, yo no digo que no te compres un auto, pero si vos te vas a comprar un bien registrable como una propiedad, es muy difícil, no imposible, que vos con el ingreso derivado del monotributo, que son pequeños contribuyentes, no hay que olvidar esto, revisten la calidad de pequeños contribuyentes, vos puedas acceder. Ahora, vos lo que podés decir, mirá, tengo ingresos de otra fuente que no están dentro del monotributo. Sí, ahí es distinto. ¿Por qué? Me gané el Kini 6, recibí plata donada de un pariente, Claro. O la herencia, ¿no el es bien cierto? lo recibí por donación, no sé, saqué un crédito hipotecario, tenía ahorrado, lo tengo declarado hace tiempo, soy monotributista, ¿entendés? Que hay que ver caso por caso. Y Sí, esto sí, es importante. ¿Por qué? Porque la exclusión, una de las causales, que son 12 de la exclusión del monotributo, es sí. cuando vos tenés gastos que no condice con la condición de un monotributista. Ajá. Y eso tiene que ir con el consumo. Entonces, el monotributo desde ese punto de vista te limita a una movilidad patrimonial interesante, por decirlo de alguna manera. Sí, Porque salvo que vos puedas demostrar fehacientemente que vos tenés un ingreso derivado de otra actividad que no está incluida en el monotributo, renta financiera, por ejemplo, sí. bueno, vos, si bien la operación la podés hacer, te es muy difícil justificar ese incremento patrimonial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Con el autónomo no pasa lo mismo. ¿Por qué no? Porque el autónomo, primero, que no tiene limitación para estar dentro de autónomo. Mm, Tiene mucha más libertad y más potencialidad de poder facturar o justificar ingresos de forma importante. Vos sí, podés facturar millones dentro de la situación del régimen nacional de autónomos. Con lo cual es un poco más sencillo, siempre y cuando se tenga esto del ruteo que yo llamo, de los fondos, la acumulación de los fondos y el incremento del capital que vos podés tener a través de el alta de una propiedad, por ejemplo. sí, sí. Entonces, es un tema importante. Y si querés, Javier, podemos tocar el tema de los consumos, Dale, que tiene toquemos que el ver tema con de los nuestra consumos. parte, con lo que vos decís. Sí, toquemos el tema Es, de los consumos, dale, dale, porque así podemos entender por qué muchos de los que nos están mirando tienen que pensar que no hay que dejar de lado bienes personales u otras cuestiones que vos vas a ir diciendo después. claro, claro. Me quedó en la cabeza lo que dijiste de nuestra parte, Sí, que es un tema totalmente cierto, que puede estar sujeto a errores, pero es un indicativo de la FIP lo que está mirando sobre nosotros. Este tema de nuestra parte es una herramienta, yo la utilizo mucho para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es un indicativo de cierta capacidad económica que el sujeto tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver muy bien los consumos de tarjetas de crédito y débito, bien. las facturas recibidas, los comprobantes recibidos, si tengo compra o venta de dólares, como vos decís, Ujú. si tengo altas o ventas de bienes registrables, inclusive en nuestra parte, hay una parte dentro de nuestra parte, redundantemente, que vos tenés la evolución patrimonial de cada sujeto, y nuestra parte lo tiene todos los quits, seas monotributista o no, nuestra parte está, existe. Y aparte Entonces, te lo agrega también año por año. sí, no todos los años, porque creo que es del 2016, 2017 para acá. Sí, Entonces, ¿qué ocurre?
claramente, todo eso son indicadores, como yo llamo, el nivel de consumo, el patrimonio que compré y vendí, la moneda extranjera que compré y vendí, los gastos en tarjetas de crédito y de débito, todo eso detenta una capacidad económica. Entonces, si yo no tengo sustentado con los ingresos, se viene la inconsistencia. La inconsistencia significa una verificación, inspección en la jerga, de AFIP, Claro. por Sí, ejemplo, ¿sí? Y eso va a derivar claramente en impuestos, en posible renta omitida, posible dije, sí. renta omitida con los impuestos que corresponden. ¿Por qué? Porque yo el patrimonio mío, ¿sabés lo que ocurre, Javier? En las declaraciones juradas de ganancia que vienen para el mes que viene, siempre cuando nosotros enseñamos en las universidades esto, decimos que el patrimonio del consumo es la parte más débil, porque es la parte más fácil de ver cuando vos no te cierra algo. Entonces, mientras yo tenga todo justificado, yo puedo hacer los movimientos que quiera, sea Claro. monotributista o autónomo. Sí. Acá el problema es que tiene que tener lógica y tiene que estar claramente documentado esa lógica para yo poder estar tranquilo. Mm. Y ahí, si querés, agregate vos algo de lo que vos crees de eso. Vos Mira, tenés te también quiero varias comentar. experiencias como perito con esto. Sí, te quiero agregar a mí lo que, más que nada, lo que yo vi los últimos años, que me ha tocado trabajar mucho con los monotributistas, encontrarme situaciones donde uno como contador profesional va a ver nuestra parte, te encontrás con monotributistas de categoría bajas, ¿sí? Por ejemplo de la C, de la B, y que en nuestra parte ves que hay adquisición de vehículo, hay adquisición de un inmueble, en fin, compra-venta de dólares, y entra a jugar lo que vos dijiste del consumo. Entonces, ahí la pregunta que yo te hago a vos, en nombre de todos los contribuyentes, toda la gente que nos sigue, ¿qué tiene que tener en cuenta esa persona? Porque está claro de que si vos no tenés bien justificado cómo adquiriste eso, te van a venir a intimar en algún momento, ¿no? Sí, en el caso del monotributo que vos decís, la exclusión va a ser retroactiva probablemente. No solamente te van a detectar la inconsistencia, porque tu nivel de patrimonio no tiene justificado con qué ingreso lo hiciste, lo conseguiste, lo pudiste incrementar, Sí. sino que a su vez quiere decir que en contraposición, fíjense cómo funciona la lógica de esto, si yo tengo bienes que no puedo justificar, quiere decir que yo tengo ingresos sin declarar. Totalmente. Esta es la lógica del asunto. Lo mismo con la bancarización de los movimientos, Javier. Este es otro tema que lo vemos todos los días. Vos recibís, no sé, un contribuyente recibe cientos de ingresos por mes, pero resulta que la facturación es exigua en relación a esos ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vos demostrás que esa facturación que vos sostenés se corresponde a todo ese nivel de ingreso que vos tenés? Entonces hay un tema. Muchos están teniendo, que lo vamos a dejar para otra reunión, ¿qué está pasando con los monotributistas y la renta financiera? Que es un tema muy de actualidad y nadie lo habla. Entonces, este también es otro tema. Toda inconsistencia, por eso el monotributista corre doble peligro con esto. ¿Por qué? No solamente le van a reclamar los impuestos que corresponde al impuesto patrimonial de corresponder, sino que también corre con el riesgo de la exclusión desde el momento de que la AFIP pueda determinar cuándo tuvo que tener esos ingresos. Si no los tiene justificados, si los tiene justificados, estimados amigos, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Si no lo tiene justificado, hacia ese momento para atrás. Con lo cual se arma un lío con eso. Bien, escúchame, y como haciendo un resumen de lo que serían los ingresos posibles que puede tener, vos tenés una linda placa que nos preparaste y vamos a compartir. Vos hablaste de que teníamos, decime que si no me equivoco, están los derivados de la actividad independiente, la facturación de los monotributistas autónomos, después los provenientes de un trabajo o en relación de dependencia como punto 2, punto tercero, obtención de premio por juegos de azar y concursos, cuarto, legado, herencia o donación, quinto, producto de inversiones financieras, y sexto, jubilaciones y pensiones. Fíjense que tenemos 6 distintas situaciones que se pueden dar en forma independiente o simultánea, porque son 6 situaciones distintas. Claro, y te voy a agregar uno más. Viste que al principio de hoy, de la charla de hoy, hablaste vos muy acertadamente
Javier, del tema de las deudas. Porque Las yo pude deudas. haberme endeudado. Yo pude haberme endeudado para incrementar el patrimonio. Si yo tengo la documentación respaldatoria de eso, Sí. préstamo hipotecario, o tengo un mutuo, que es un préstamo de dinero entre conocidos, con el cual yo tengo que tenerlo también documentado, porque no es que digo, uy, sí, mirá, me prestaron $1.000.000 y me lo trajeron en un maletín, porque eso no me sirve, no me va a servir, porque aparte hay otro problema. Es como una regresión para atrás, como decía Freud, ¿no? Una regresión para atrás con esto, porque si yo digo que alguien me prestó, esa persona tiene que tener justificado el ingreso para el cual y el instrumento con el cual a mí me prestó la plata para decir que yo tuve el incremento patrimonial. Entonces, es bastante más intrincado el tema. Nosotros somos especialistas una de las especialidades que tenemos en el estudio justamente es de proteger de la planificación fiscal y patrimonial y analizar todas estas cuestiones para cuantificar los riesgos y en su momento tuvimos bastante trabajo, Javier, con esto, porque el blanqueo del 2016 te permitía claramente acomodar toda esta situación de inconsistencia entre el patrimonio y la capacidad económica del sujeto que tiene ese patrimonio. Perfecto. Es un tema no menor. Déjame ser tu contra, hacé de cuenta que yo no entiendo nada y te digo, ¿por qué es tan importante la relación entre el ingreso y el patrimonio? ¿Por qué? Justamente por lo que hablábamos antes. Muy buena tu pregunta. El ingreso, a mí, lo que me establece es una capacidad económica que tiene el sujeto. Si yo no tengo capacidad económica para tener los bienes que estoy teniendo en mi patrimonio, los haya declarado en bienes personales o no, no importa. Habrá que ver, estamos hablando de bienes registrables básicamente, Sí, que totalmente. son varios. Sí, sí. Inmuebles, rodados, sí, algunos bienes suntuarios, todo el tema de moneda extranjera, todo el tema de los movimientos bancarios. Hay un montón de cosas que la FIP tiene una enorme base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no puedo sustentar y demostrar cómo tengo ese patrimonio, que nosotros estuvimos hablando toda esta mañana, de distintas formas donde yo puedo obtener el incremento patrimonial, claramente el pensamiento lógico es decir que yo tengo ingresos sin declarar, o tuve ingresos sin declarar, porque si no ese patrimonio no se incrementa de la nada. Para que se incremente el patrimonio, la movilidad, vos tenés que tener recursos que sustenten ese incremento. Quiere decir que vos no declaraste todo lo que tenías que declarar. Bien. Obviamente, podemos dar un caso como el tuyo, Javier, que vos sos monotributista, tenés tu propio departamento, tu propio auto. Es la lógica. ¿Por qué? Porque vos tenés un ingreso en relación de dependencia, el ingreso como monotributo, y vos claramente podés tener esa situación, y a su vez también podés heredar bienes de parte de un familiar que incremente. Sí, ¿sí? es verdad. Entonces tiene sentido, no es que todos los monotributistas y todos los autónomos tienen problemas. El problema es cuando hay desproporcionalidad. Claro. Y esa desproporcionalidad... Disculpame, perdóname y si yo tengo miedo pero no hago nada, ¿qué me puede pasar? Y mirá, lo que va a pasar es que en algún momento... Yo digo la verdad, sigo incorporando, me pongo en el lugar de alguien, de los que están del otro lado. Sí, por favor. Incorporo patrimonio y la verdad, escuché que hay que hacer algo con bienes personales, pero la verdad no tengo ganas, no quiero pagar nada. ¿Qué me puede pasar? Y que te lo reclamen, Javier. Porque aparte es fácilmente detectable si tienen ganas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la información hoy corre. E inclusive, en el mundo tributario, hay que tener claro esto. La FIP aplica la presunción de culpabilidad, no la presunción de inocencia. Luego yo tendré que demostrar mi inocencia, y cuando yo voy a hacer un reclamo judicial, porque también hay miles de arbitrariedades con esto, Javier, por parte del fisco, ahí sí se invierte la carga de la prueba y queda todo como tiene que ser, donde el que me tiene que demostrar la culpabilidad es la FIP. Obviamente, en este caso, la FIP tiene todo el trabajo de inteligencia sobre el contribuyente para hacer que cuando lo disponga, reclamarle los tributos. ¿Y cuáles serían los tributos, Javier, ya que estás tocando el tema? Dale. Bienes personales, que le aclaro a nuestros amigos los monotributistas que bienes personales no está incluido dentro de la cuota del monotributo, porque es un impuesto de tipo patrimonial que excede el sistema del régimen simplificado. Y por el otro lado, el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque, como yo te dije, si vos tenés un montón de patrimonio y vos no podés demostrar cómo te lo incorporaste,
ese patrimonio, la primera presunción lógica es pensar que vos tenés ingresos sin declarar, con lo cual te sacan del monotributo, te aplican desde el momento que vos tuviste que haber tenido todo ese ingreso para justificar ese patrimonio y te empiezan a gravar en impuesto a las ganancias en todo. Claro. Entonces, este es el problema. Y el problema también lo tenías aquellos que dejaron pasar la oportunidad del blanqueo 2016. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de marzo del 2017 tenían la oportunidad de, pagando un impuesto especial, poderlo declarar todo limpio desde ahora, siempre y cuando no viniese de actividad ilícita, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando... sabiendo, discúlpame, que quizás yo por decir, en el caso mío, el nombre de otro, ¿no? Pensemos en cualquiera que no tiene regularizadas sus cuestiones patrimoniales porque adquirió bienes, va a ocurrir lo que decís vos, va a ser intimado en algún momento y va a tener que regularizar de alguna manera. ¿Se puede anticipar hoy para corregirlo a través de un contador? Mirá, hay que estudiar cada caso en particular, no son temas sencillos, se pueden, y habrá que ver, es como todo, Javier, tenés que cuantificar el riesgo y ver qué se puede hacer, porque, viste, acá entra a jugar la prescripción, los periodos no prescriptos. Justamente tuve una reunión con gente de AFIP, conocidos míos de AFIP, hablando de estos temas, de hasta dónde el fisco puede ir, y en principio es hasta los periodos no prescriptos. Para los sujetos que nos escuchan, eso significa que hay una línea de tiempo hacia el pasado donde la AFIP puede verme, que por lo general para el responsable inscripto son entre 6 o 7 años, a contarse a partir del 1 de enero del año siguiente para atrás, y luego para los del régimen simplificado podría aplicarse la de los 10 años. Entonces hay mucho tiempo para atrás para detectarlo. Por eso la AFIP no se apura tanto. Veremos qué pasa en estos tiempos que corren, ¿sí? Pero saben que es una cuestión de tiempo. Entonces lo que uno tiene que aprovechar es decir, bueno, si hay presentaciones espontáneas, si hay trabajos de solucionar esto, si hay blanqueos, hay que aprovecharlos, Javier. ¿Por qué? Porque es la única manera que el contribuyente el problema del pasado lo pise, lo arregle y viva tranquilo para adelante. Sí, me queda clarísimo. O sea que en el caso del monotributo, como bien dijiste, no contempla ningún impuesto patrimonial, con lo cual hay que estar atentos, hay que estudiar cada caso en particular, y en el caso de los autónomos tienen total libertad para capacidad para poder moverse y justificarlo también, y más allá que lo deban justificar. Sí, y un tema más para el monotributista, porque el monotributista piensa que no tiene que pagar bienes personales, y es una cuestión a veces un poco peligrosa. Claramente, para amigos monotributistas y seguidores que revisten esta calidad, obviamente no es que porque yo tenga un departamentito y un auto pago. Tengan en cuenta que es por 3 millones de pesos, tiene que superar el patrimonio 3 millones de pesos para yo entrar a ver si me toca tributar o no. Primer punto. Correcto. Quiere decir que yo puedo ser monotributista, y como yo tenía plata ahorrada de antes cuando era gerente en empresa, yo después me compré 2 propiedades, con lo cual esas 2 propiedades pueden entrar casi seguro en el ámbito de impuesto a los bienes personales, y no es incompatible una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque yo tengo que justificado que lo hice con ahorros propios, ¿sí? Claro. Que yo los tenía declarado, porque lo gané y lo tenía bancarizado. Entonces, eso por un lado, que es importante. Y aparte, ten en cuenta, para dar un alivio a las personas que nos escuchan con este tema, que la reforma del 2017 con bienes personales, que esto va para un monotributista o para un autónomo, para cualquiera. Cualquiera. Está liberada la casa habitación hasta 18 millones de pesos. Quiere decir que si vos tenés tu departamento, tenés una casa quinta y tenés 2 autos de colección, tu departamento donde está tu asiento, tu morada donde vos vivís, eso hasta 18, mientras valga 18 millones de pesos según la ley, eso está afuera y vos pagarías bienes personales por el resto. Claro. ¿Sí? O sea que eso está muy bueno que dijiste lo de la vivienda, y tengan en cuenta que lo que es la escala de bienes personales, que en algún momento lo podremos hablar con más detalle, pero tienen que saber, como dijo Diego, que si el valor declarado es de más de 2 millones de pesos, entra a correr una escala, ¿sí? A modo de ejemplo, si el valor declarado supera los 2 millones
del mínimo no imponible, que es un concepto importante, mínimo no imponible. Si el valor declarado supera los 2 millones del mínimo no imponible por hasta 3 millones, se paga el 0,5% del excedente. Y después continúa la escala. Podemos tener de 3 millones y menos de 6,5 millones, donde pagarán 15.000 pesos más el 0,75% de lo que exceda los primeros 3 millones. Sigue cuando el mínimo no imponible supere los 6,5 millones y menos de 18 millones, se van a pagar 41.250 pesos más el 1% de lo que exceda los primeros 6,5 millones. Y por último, cuando el monto supere el mínimo no imponible por más de 18 millones de pesos, se pagarán, escuchen bien, 156.250 pesos más el 1,25% de lo que superen los primeros 18 millones. Sí, y si te la quiero complicar, yo diría Sí, que esa plata ponela. Dale, complicala. La quiero complicar. Ten en cuenta que desde el año pasado entró a jugar el tema de los bienes en el exterior. ¿Sí? Sí, Porque eso todo lo que vos estás diciendo es para bienes personales en el país. Tengo invertido, yo no, otro, $300.000 en, no sé, afuera, en el exterior. Bueno, ahí también hay un impuesto que es bienes personales agravado, le llamo yo, ¿no? Porque tiene alícuotas bastante más altas que las del país. Ampliado. Claro. Entonces, todos aquellos que tienen bienes en el exterior y lo tengan que declarar o lo declararon o lo tengan que declarar, tengan en cuenta que el costo fiscal de eso es bastante amplio. Claro. ¿Sí? Porque inclusive hay alícuotas que superan el 2,25, con lo cual es una locura conceptual. Pero bueno, esto es lo que existe, chicos. Claro. ¿Sí? Nosotros no damos opiniones de las cosas. Decime, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, alguna vez presenté una declaración jurada de bienes personales hace 3 años y después nunca más presenté nada? ¿Tengo que seguir presentándola igual? Si vos estabas declarando en el impuesto y estabas dado de alta, tenés que seguir presentando. Pero aparte mi pregunta sería otra. ¿Por qué dejaste de presentar, Javier? Y porque no le quise pagar al contador. Mirá, si vos los bienes los seguís teniendo y deberías pagar, sí, tenés que presentar todo. Yo te diría que presentes todo lo que te dé a pagar y podés meterlo en la moratoria esta que nosotros hablamos hace unos meses, ¿sí? En cómodas cuotas para adelante. Otra cuestión es que como la ley se va modificando con el tiempo, acordate que hasta el año 2008 bienes personales pagabas sobre el excedente de 305.000 pesos. Claro, teníamos un dólar totalmente distinto, claro. Ponele que vos en su momento quedaste inscripto ahí en el impuesto sobre los bienes personales, vos después, si con las modificaciones posteriores de años más cercanos a este que estamos viviendo hoy, quedabas fuera del tributo, tenía dos opciones: o seguías presentando la declaración jurada que no te iba a dar nada a pagar, pero vos informabas tus bienes, lo cual es conveniente, o bien te podías dar de baja y ahí sí, yo te doy la derecha, Javier, no tenés que presentar ninguna declaración jurada si vos no tributás el impuesto, porque ni por casualidad llegás ni siquiera cerca al monto de los 2 o 3 millones que vos tenés que tener hoy. Claro, y decinos una reflexión final para que dejarlos pensando a nuestros queridos suscriptores y seguidores sobre la situación patrimonial y también proponerles algo especial que lo dejo en tu palabra. Sí, no, simplemente lo que nosotros queremos hacer es despertar conciencia. Algunos dicen, bueno, gracias por el miedo. No, no es miedo. No, la idea el miedo es hijo de la ignorancia. Claro. El miedo es hijo de la ignorancia. Yo lo que digo es, veamos, esta es una excelente oportunidad la que estamos viviendo para rever un poquito qué nos pasa. Y cuando uno se anticipa a los problemas, siempre sale un poco más económico ahorrarnos estas cuestiones, ¿no? Entonces, no está mal poder despertar la conciencia de las personas, de que ustedes, cada uno de ustedes lucharon mucho para tener lo que tienen y que no va a ser que por inconsistencias, desórdenes o desprolijidades, ustedes tengan que, tener que desprenderse de una parte de ello para poder arreglar el problema. Es muy injusto. Yo lo hago desde una cuestión protectoria, claro, prácticamente, ¿no? Decir, bueno, mirá, ¿por qué este tema? Porque nosotros sabemos que mucha gente a esto le termina preocupando y no se da cuenta hasta que le pasó, hasta que la FIP se lo reclama. Y yo lo que quiero decir, bueno, estudiemos la situación patrimonial de cada uno y veamos cómo está y qué es lo que se puede hacer si no está del todo perfecto, ¿sí? Siempre hay una solución, Javier, pero cuanto antes vos detectes el problema,
también antes tendrás la solución. Así que, estimados amigos, no es para alarmarlos, justamente es para ilustrarlos un poquito de la importancia que tiene cada uno de los bienes que ustedes tienen en su patrimonio, porque ustedes lo obtenieron trabajando. Claro. Totalmente, porque, y para cerrar, ¿no? Fíjense el caso de lo que dijo Diego hace un rato. Supongamos que, ahora no, porque está un poco complicado, pero hace unos meses atrás, unos cuantos meses atrás, mucha gente tomó créditos, se endeudó y obviamente que al tomar un crédito prendario para comprarte un vehículo, los vehículos están carísimos, con lo cual si le sumás un vehículo mediano, le sumás algo que tengas de algún inmueble que no sea tu casa principal, ¿no? Vas a entrar en bienes personales. Sí, tal cual. Por eso, es una cuestión de tiempo. Y la verdad, sí, que el sujeto del monotributo está la problemática esta de la posible exclusión o no. ¿Sí? Y bueno, y es un tema que hay que tenerlo presente, porque quizás lo único que ocurrió es que él no lo declaró, pero sí tiene justificado cómo lo compró. Ahí Claro. es distinta la situación. Claro. El peligro no es sobre el monotributo, sino que tiene que ver con que él está adeudando declarar los bienes y pagar el impuesto que corresponde. O sea, la idea es justamente despertar conciencia, porque nosotros vemos todos los días que hay, que no todas las personas, ¿no? Porque hay gente que lo tiene claro, pero hay otras que por ahí empiezan a dudar, ¿me voy a poder comprar esto? ¿Voy a poder hacer lo otro? Y yo digo siempre lo mismo, ¿de dónde sale el dinero con lo que vas a comprar? Claro. No, lo que pasa es que tenía escondido adentro de un enano, en la cucha del perro, $1.000.000. Y lo podés hacer, pero es complicado, porque esto te va a traer un problema, porque vos no tenés de dónde demostrar dónde vino eso. Totalmente. Sí, lo hago más que nada por la omisión de ingresos, ¿no? Sí, con No lo por cual una actitud delictual. no nos quedemos con el tema de temor, en todo caso, No, hay que suplir el no conocer con el conocer, porque justamente el conocimiento y el buen asesoramiento va a permitir que ustedes duerman un poquito más tranquilos. exactamente. Bueno, Javier, Con lo cual, a todos simplemente muchas gracias por seguirnos, suscribirte si sos nuevo en el canal, esta emisión que hacemos todos los viernes, aprovechar para dar un clic en el suscribirse, también activar la campanita de notificaciones, dejarnos vuestros comentarios, compartirlo con quien vos consideres que le pueda ser de utilidad, y también aprovechamos para mostrar, vamos a mostrar la placa de lo que fue la votación de los temas, y también invitarlos, que va a haber una próxima encuesta de los temas que ustedes quieren que nosotros expongamos para que estén informados. Seguramente van a haber 4 y uno quinto que será otros, donde ustedes pueden hacer un comentario y escribirnos sobre qué les gustaría de que nosotros hagamos hincapié en nuestro canal educativo. Con lo cual, a todos, Diego, muchas gracias, a todos gracias, y nos vemos en otro video.